Rojas, Chimal, Rosales, Sánchez, Matus, Sánchez, Presente, profesor. Silva Faro, presente, profesor. Urbán Casillas, presente, profesor. Vázquez Linares, Aranda, García Hernández Santillán, Meléndez Hernández, Meneses, Olivares, Rodríguez, Rojas, Rosales, Sánchez, Vázquez. Bueno. Vamos a ver este nuevo tema, tratamiento de datos. ¿Sí? Entonces es un nuevo método, en este caso va a ser para el tratamiento de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de tratamiento de datos? Bueno, nosotros en laboratorio o estadísticamente o por alguna circunstancia obtenemos un conjunto de datos, M datos, ¿sí? Este conjunto de datos. Y nos interesa en el tratamiento de datos ver cuál es el comportamiento de esos datos, ¿sí? Si sabemos cuál es el comportamiento de esos datos, podemos predecir o interpolar o ver cuáles son los puntos críticos de ese conjunto de datos, ¿sí? Para lograr eso, lo podemos hacer de dos maneras: por ajuste de datos y por colocación de datos. La diferencia entre ellos es por el número de datos. Cuando tenemos muchos datos, o sea, miles, millones de datos, lo mejor es hacer un ajuste. Cuando tenemos pocos datos, decenas hasta cientos, podemos hacer una colocación de puntos, ¿sí? Entonces, son los dos criterios: ajuste, muchos datos; colocación de puntos, pocos datos, ¿sí? En ambos casos, lo que nosotros vamos a hacer es representar los datos por medio de una función f de x. Esa función f de x debe de representar esos datos. ¿Cómo le hacemos para que esa función represente esos datos? Bueno, en eso consiste el método, ¿eh? Primero debemos de seleccionar una función elemental para que el análisis no sea complicado, ¿sí? Y entonces ya sabemos que una función elemental es un polinomio, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener un polinomio de esta forma, polinomio de grado n, que represente a cada punto, ¿sí? Entonces aquí cada punto va a ser, está i, subíndice i, que va desde 1 hasta m, ¿sí? Entonces esta función va a representar a cada uno de los puntos. Aquí lo tenemos en forma compactada en una sumatoria. Y entonces, objetivo, hacer que este polinomio represente a este conjunto de datos. Ese es el objetivo. Si ya logro obtener esa función, ¿sí?, entonces ya puedo hacer muchas cosas. Fíjense, si esta función representa este conjunto de datos, pues yo a esta función puedo encontrarle sus puntos críticos, o sea, el máximo, el mínimo, los puntos de inflexión. Puedo integrarla, puedo derivarla, o sea, puedo saber cuál es la razón de cambio de los puntos, ¿sí? Puedo saber su divergencia, puedo saber el área que ocupan los datos, ¿sí?, integrando la función, etcétera. Entonces, puedo conocer todo el comportamiento de los datos si encuentro esa función, ¿sí? Entonces, para el caso del método numérico, entonces vamos a tener lo siguiente: tratamiento de datos por dos maneras: ajuste, colocación, ¿sí? Y aquí en ajuste nosotros vamos a ver un método nada más,
un método que se llama por mínimos cuadrados. ¿Sí? Que es el más efectivo, es muy efectivo el método, entonces y de aquí hay varios derivados de mínimos cuadrados, sí se derivan un montón, pero nosotros vamos a ver en especial mínimos cuadrados para una función polinomial. Y en el caso de colocación, vamos a tener varios métodos. ¿Sí? Uno de ellos es Lagrange. En este método de colocación, lo que vamos a hacer es que la función pase exactamente por cada uno de los puntos. Por eso deben de ser pocos puntos. Y ahí la función representa estrictamente a cada uno de los puntos. En cambio, acá en el ajuste es más bien un método estadístico. ¿Sí? Porque aquí vamos a manejar miles o millones de datos, ¿verdad? Entonces, se tiene que recurrir a un ajuste estadístico. En cambio, acá son pocos datos y podemos colocar entonces en cada dato a la función. Y está el método Lagrange, y luego vamos a tener por acá otro método. Este va a ser el método de diferencias divididas, ¿sí? O método de Newton, así se le conoce, ¿sí? Aquí, en el método de diferencias divididas, vamos a ver una variante que son diferencias finitas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da. Sí, hay un montón de estudios hechos para ajuste y también hay un montón de estudios. ¿Sí? Esta es toda una carrera. El tratamiento de datos ya es toda una carrera, ¿sí? Entonces aquí pues, vamos a ver los métodos clásicos, ¿sí? Que son estos de aquí, pero con ellos son suficientes para poder hacer un análisis de datos, ¿sí? Entonces, el método científico, ¿sí? Se basa en estos métodos clásicos, pero hay muchas variantes modernas que nos perfeccionan el concepto, ¿sí? Pero para fines prácticos, los métodos estos que vamos a ver ya son suficientes, ¿sí? Entonces, así está el asunto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a empezar a ver, entonces, método de ajuste de curvas, así se le llama, por mínimos cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces, este es lo que vamos a ver. De tratamiento de datos, vamos a ver este método de aquí y vamos a ver mínimos cuadrados. ¿Sí? Bueno, entonces, ya dijimos. Se tienen un conjunto de datos. Y ya dijimos, este conjunto de datos nosotros los podemos obtener en el laboratorio, en mediciones teóricas, ¿sí? O matemáticamente, ¿verdad? Aunque a nivel de ingeniería, pues nos interesa que estos datos los vamos a tener ya sea teórica o en laboratorio, ¿verdad? Bueno, entonces si
graficáramos estos puntos de aquí, tendríamos una gráfica más o menos así. ¿Sí? Vamos a graficar algunos de ellos, ¿sí? Para el análisis. Entonces vamos a tener, no sé, puntos, algo así, ¿sí? Este sería el punto 1 con coordenadas x1 y y1, ¿sí? Este sería el punto 2, este sería el punto 3, este sería el punto 4, el punto 5, y así se va hasta miles o millones de datos, ¿verdad? Este sería el punto n-1 y este sería el punto, vamos a llamarle a los puntos m. Le voy a poner aquí m para distinguirlos ahorita, ¿sí? Y este sería el punto m. Lo que queremos nosotros es encontrar una función que se ajuste lo más a los puntos, ¿sí? Esto es una función que se acerque lo más posible a los puntos. Esta sería nuestra función f de x. Vamos a hacerlo así. Entonces, esta función queremos que sea la que represente este conjunto de datos. ¿Sí? Y si analizamos ya la función, vamos a ver el comportamiento de esos puntos, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza o en ingeniería, la mayoría de los sistemas ingenieriles los podemos analizar así, ¿sí? Por puntos. Y sabiendo el comportamiento de los puntos podemos predecir muchas cosas, ¿sí? Una interpolación, por ejemplo, ¿qué pasa entre este punto y este otro? Si ya tengo la función, pues hago la predicción para este punto, ¿sí? O inclusive puedo extrapolar, ¿verdad? Yo tengo el conjunto de puntos y puedo más adelante, si fuera con función del tiempo, saber qué pasa en este punto de aquí, que representaría a un punto X de aquí. Bueno, ¿cómo hacemos el análisis? Para este punto, fíjense, hay una distancia entre este punto y este punto de la función. Este punto de la función sería, si este es x1, sería este punto de aquí, x, f de x1, y este sería x1. ¿Sí? Aquí en este punto x2, es este punto 2, tendríamos este punto de aquí, que sería aquí en un x2. ¿Sí? Voy a borrar este de aquí para que no se confunda. Este punto de aquí, o este punto de aquí, voy a poner este de aquí, 3. Sería este y este sería este de aquí. Bueno, este le voy a llamar el 3 y este el 4. Entonces tendríamos en este punto x3 y en este punto x4. ¿Sí? Pues este punto de aquí sería el punto x3 y y3. ¿Sí? Este sería el x2, y2. Este sería el x4, y4. Y este punto de aquí, el de la función, sería en el x4, la función f de x4. ¿Sí? Entonces está esta distancia de aquí a aquí. Está esta distancia de aquí a aquí. Está esta distancia de aquí a acá. ¿Sí? Aquí sería esta distancia de aquí a aquí. Y así nos vamos hasta este último punto. Este último punto de aquí sería el PM de XM, la función evaluada en XM. ¿Sí? Y este punto sería el XM, YM. Bueno, como son muchos, ya dijimos, miles de puntos,
Entonces me interesaría saber la distancia del punto, por ejemplo, del X1, ¿sí? La distancia, como aquí está arriba el punto, yo tendría aquí la distancia X1, Y1 contra la distancia X1, f de X1, ¿sí? Y esta distancia, por ejemplo, para el X2 sería Y2 y la distancia en X2, f de X2. ¿Sí? Y estas distancias nosotros la podemos representar así. ¿Sí? La distancia que hay entre Y1 menos f de X1. ¿Sí? La distancia esta que hay de aquí a aquí. Para esta de aquí sería la distancia Y2 menos f de X2. Pero fíjense aquí, porque está arriba de la función este Y2, entonces estamos haciendo Y2 con este. Pero fíjense, por ejemplo, en este de aquí, en el punto 4. ¿Sí? Tenemos X2, X4, 4, y va a ser en este caso X4, la función f de X4. ¿Sí? Bueno, aquí sería entonces f de X4 menos Y4. ¿Sí? O sea, esta distancia menos esta de aquí. Esta distancia menos esta de aquí. Entonces, los puntos que están arriba de la función tendrían este comportamiento. Y los puntos que están abajo tendrían este comportamiento, ¿sí? Como este punto de aquí. Si lo generalizamos, tendríamos aquí que x de m, f de x m, ¿sí? Sería x m menos y m. Por lo tanto, su distancia sería f de xm menos ym. Entonces, aquí vamos a tener las diferencias cambiadas, ¿verdad? Bueno, como me importa nada más la distancia que hay entre el punto y el punto de la función, no me importa si está arriba o abajo, me interesa nada más la pura distancia, entonces yo puedo remediar esto si hago esto de aquí, que f de xy para cada punto menos la y en este caso en valor absoluto. ¿Sí? Entonces esa va a ser la distancia de y para toda y igual desde 1 hasta m. ¿Sí? Entonces, este es lo que debemos de considerar, ¿sí? No me importa si el punto está arriba o abajo, me interesa la distancia y la distancia está dada así en valor absoluto, ¿sí? Y esto se puede representar en la distancia de dos puntos o por la misma definición de la función, ¿sí? Esto yo lo puedo representar, ¿sí? Esta distancia de y como f de xy menos y al cuadrado, ¿sí? Y si lo represento por una distancia, ¿sí? Por la distancia que hay entre puntos, sabemos que la distancia que hay entre puntos es, voy a llamarle aquí RI al cuadrado igual a f de xy menos y al cuadrado, ¿sí? Esto nosotros lo representamos como la RI para cada punto, ¿sí? Igual a la raíz de f de xy menos y al cuadrado, ¿sí? Para cada punto. Entonces, esta es la distancia que hay entre dos puntos, ¿sí? Así lo definimos geométricamente, ¿verdad? Bien. Ahora, como a mí me interesa, este sería para cada uno de los puntos, ¿verdad? Para cada uno
de los puntos i igual desde 1 hasta m. Pero a mí me interesa no la distancia que hay en un solo punto, ¿sí? Así en forma aislada, ni tampoco nada más la distancia que hay en este punto, sino me interesa ver la suma de cada uno de los puntos, qué distancia tienen contra la función. Y entonces aquí ya hay una muestra estadística, ¿verdad? Ahora me va a interesar la suma, ¿sí? No de cada uno de los puntos, sino de todos los puntos. Y entonces a esta RI se le llama suma residual. Suma residual. Y ahora sí vamos a considerar todos los puntos, ¿va? Entonces vamos a tener aquí la suma de f de xi menos y al cuadrado, ¿sí? Para toda i igual desde 1 hasta m. Ahora sí estoy considerando aquí la suma de todos y cada uno de los puntos, ¿verdad? Las distancias, todas las distancias. ¿Por qué me interesa? Pues para ver cuánto se alejan de la función o qué tanto se acercan, ¿sí? Bueno, entonces, si tenemos esto, tenemos que el polinomio, esta función que está aquí, esta función que va a representar a cada uno de los puntos, ya dijimos que es A0 más A1x y 1 a la 1 más A2x al cuadrado y así nos vamos hasta más a n x a la n y aquí va a ser i. Y esto es para toda i igual desde 1 hasta m. ¿Sí? Para cada punto, cuando i vale 1, pues se representaría este punto de aquí. Para cuando i vale 2, representaría el siguiente punto 2 y así se va. ¿Sí? Entonces este es el polinomio. Este polinomio de aquí entonces es el que iría aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces esta suma residual que está aquí, le podemos llamar nosotros S. A esta suma residual le voy a llamar S. ¿Sí? Y el mínimo, fíjense bien, el mínimo que puede haber entre cada uno de los puntos y la función, o sea, la distancia mínima, ¿cómo la podríamos representar? La distancia mínima. Bueno, si yo derivo parcialmente a este con respecto a cada uno de las A's, ¿sí? Fíjense bien. El comportamiento del polinomio está determinado por sus coeficientes, A0, A1, ¿sí? Voy a ponerlo aquí. La función f de x de i queda determinada por sus coeficientes a de j, ¿sí? Donde el conjunto a de j para j igual desde 0 hasta n, ¿sí? Este conjunto de datos determinan completamente el polinomio. Entonces el objetivo es determinar este conjunto de coeficientes, ¿verdad? ¿Sí? Si yo determino los coeficientes, entonces ya sabré el comportamiento en la función. ¿Sí? Ahora, si yo derivo parcialmente la suma residual de cada punto con respecto a sus coeficientes, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en general? Que si esto es igual a 0, ¿qué implica? ¿Qué implica esto? ¿Se acuerdan? En su curso de derivadas parciales. O en derivada, la derivada de una función que es igual a 0, la derivada, ¿qué implica?
que la distancia es mínima. ¿Sí? Entonces, si yo derivo esta función de aquí y la igualo con 0, voy a obtener la distancia mínima. Y es lo que nos interesa, ¿verdad? Que la distancia de la función con respecto a cada punto sea lo más mínimo. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos agarrando la función y la acercamos más a este punto de aquí, lo más que se pueda, ¿sí? Y luego a este punto también la jalamos. Y así nos vamos con la función, la estamos jalando porque estamos haciendo que estos coeficientes se hagan que la función se ajuste a los puntos, por eso se llama así el método, ajuste polinomial. Estamos ajustando el polinomio este de aquí a cada uno de los puntos, como si fuera una cuerda la función y la estuviéramos jalando lo más cerquitas a cada uno de los puntos. Entonces la estamos modificando la función de tal manera que se va a estar curveando a cada uno de los puntos, ¿sí? Y eso lo hacemos matemáticamente así, sacando la derivada parcial de cada uno de los puntos, por lo tanto de cada uno de los coeficientes, ¿sí? Bueno, si esto que está aquí me ajusta la función a cada uno de los puntos, pues entonces vamos a derivar parcialmente esta función de aquí, ¿sí? Y entonces es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, voy para acá. Vamos a trazar una línea aquí. Así. Y entonces vamos a tener la derivada parcial de la suma con relación a cada uno de los coeficientes. Y esto lo vamos a hacer igual con 0. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la función? Pues la función S, la suma residual mínima, es igual a la suma de f de xy menos y, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y acuérdense, esto es igual desde 1 hasta m. Bueno, ¿cómo derivo esto parcialmente? Parcialmente quiere decir que primero debo de dividir cuando tengo a de 0, ¿ah? Cuando j vale 0. Y entonces la derivada parcial, entonces de esto, la derivada parcial, la voy a poner aquí, de la suma de f de xy menos y al cuadrado con relación a de 0, ¿a qué va a ser igual? Fíjense bien, como aquí está el cuadrado, entonces tendríamos por ahí un 2, y si derivo parcialmente contra eso, lo voy a expander para que se vea más clarito. Esto sería igual a tener la derivada parcial con respecto a 0, ¿de quién? De la suma de f de x de a de 0 más a1 de xy más a2 de xy al cuadrado más, voy a poner a3 de xy al cubo más, me generalizo hasta a de m, hasta a de n, x a la n de xy. ¿Sí? Menos esta y. Y todo esto sería al cuadrado. Y esto lo queremos nosotros igualar con 0. ¿Sí? Para que se cumpla esto de aquí. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer.
Entonces, la derivada parcial, para este caso, entonces voy a ponerlo aquí, derivada de S, entonces, con relación a de 0, ¿a qué va a ser igual? Como este es a 0, tengo que dividir aquí. Este va a ser para i igual desde 1 hasta m. Y entonces, hay este 2 de aquí. Entonces yo tendría por aquí un 2. Y luego la derivada parcial de este con este va a ser esta suma. Pero la derivada parcial de a0 contra a0 es 1. Entonces yo voy a tener esto así. La suma de i igual desde 1 hasta m de 1. ¿Sí? Y este 1 es porque la derivada de a de 0 por la derivada de a parcial de 0, ese es 1, ¿verdad? Entonces tengo esto. ¿Y todo esto va a multiplicar a quién? Pues al polinomio, ¿verdad? A0 más A1x1 más A2x2. Todo esto de i. Voy a poner aquí i. Más A3x a la 3 de i, más así en general, a de n, x a la n de i, menos esta y, ¿sí? Y ya no está el cuadrado, ¿verdad? El cuadrado se vino para acá, y esto es igual a 0. Bueno, ¿a qué va a ser igual esto de aquí? Bueno, si meto la sumatoria, fíjense, el 2 es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, quien en realidad va a ser 0, va a ser todo esto de aquí, ¿sí? El 2 no es 0, entonces, o para que me entiendan por álgebra, paso este 2 para acá, y va a ser 0, ¿verdad? Va a seguir siendo 0 esto de acá. O comparando términos, ¿verdad? El 2 es 2, y esto de aquí es el que debe de ser 0. Entonces, si lo meto aquí adentro, voy a tener ¿qué? La suma, voy a tener A0, o voy a ponerlo así. La suma de 1 así, a 0. ¿Sí? Nada más recordando que aquí va desde 1 hasta m, ya no lo voy a poner para no ir arrastrando, ¿sí? Luego voy a tener la suma de x y a 1. Fíjense cómo el coeficiente ahora va a ser este, ¿verdad? Porque la variable independiente es a, son las a's, ¿verdad? Los coeficientes. Sí, entonces ve raro porque ustedes se acostumbraban matemáticamente a que la variable independiente es la x, pero no, ahora es a, ¿verdad? Entonces tenemos esto de aquí. Más la suma de x y al cuadrado de a2. ¿Sí? Lo voy a poner así entre paréntesis para que se note, así. Más sería en este caso la sumatoria de x y al cubo de a de 3, y así nos vamos, ¿sí? Hasta la sumatoria de x y a la m, ¿sí? De a de m, menos la sumatoria, fíjense bien, de y de i, para i igual desde 1 hasta m. Lo único que hicimos fue meter esta sumatoria que multiplica cada uno de los términos. Y tenemos esto de aquí, todo esto igualado con 0. ¿Sí? Bueno, esto lo quise hacer de a pasito. ¿A qué es igual esto? Fíjense, la suma de unos, que va desde 1 hasta m, pues me va a dar 1 más 1 más 1 más 1, pues me va a dar m. ¿Sí? M, y voy a tener este de aquí, lo voy a repetir aquí, m a 0 más esta sumatoria, así, de x y este es a1, otra vez voy a hacer así, más la suma de x y al cuadrado de a2 más
Y así lo generalizo hasta tener más la sumatoria de xi a la n, aquí es n, a la n de a de n. Aquí le regué también, aquí es n, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto es importante. No confundir acá, porque ese es, creo que luego les crea conflicto, ¿verdad? Fíjense, no confundir aquí en la sumatoria. Aquí tenemos dos subíndices, ¿verdad? No confundir la J con la I, ¿sí? Esta J es del polinomio, ¿sí? Esta J nos indica el número de coeficientes. Y este de aquí, esta I, indica el número de puntos. Eso es importante, ¿sí? Que no se confunda eso. Bueno, entonces estamos hasta acá. Y estamos aquí. Voy a pasar este término para acá y esto entonces va a ser igual a la sumatoria de y i. ¿Okay? Bueno, pues entonces esta es la primera ecuación derivada parcialmente contra A0. Bueno, por mismo proceso vamos ahora a encontrar la derivada parcial de la misma S, pero ahora con respecto a A1. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, pues si nos saltamos estos puntos de aquí, todo este tratamiento de aquí, nos vamos directamente aquí, ¿a qué sería igual? Ahora parcialmente es A1 contra este de aquí. ¿Sí? Entonces lo voy a poner acá. Sería entonces 2 veces la sumatoria del coeficiente de A1. ¿Quién es A1? Aquí lo voy a poner. Aquí está la sumatoria. A1 tiene esta sumatoria xi. ¿Sí? Sería esto de aquí, contra otra vez todo el polinomio, ¿verdad? Voy a ponerle aquí A0 más A1xi más A2x al cuadrado i, y más, así nos vamos en general, más a n, ¿sí? De xi, esto a la n, menos y de i. Todo esto igualado con 0. Si esto lo arreglo, entonces ya dijimos el 2 es diferente de 0, por tanto el otro factor es el que es 0, entonces esto sería igual a, voy a meter esta sumatoria aquí adentro y voy a tener aquí la sumatoria de xi por A0, ¿sí? Más la sumatoria, esta xi con esta xi me va a dar un xi al cuadrado, ¿sí? Y este va a ser A1. Ahora esta sumatoria de xi con esta xi al cuadrado, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar esta sumatoria de xi al cubo, ¿sí? Todo esto con A2. Y así más lo generalizo y voy a tener esta sumatoria de xi con esta xi a la n, va a ser una sumatoria aquí de x n más 1, ¿sí? Porque esta sumatoria de 1, de x a la 1 y esta x a la n me da x n más 1, ¿sí? De i. Entonces sería todo esto por a de n. Y esta sumatoria con esta y me va a dar entonces aquí la sumatoria de xi contra yi. ¿Sí? Ya la pasé del otro lado. Pues ahí está. Es esta de aquí, la ecuación 2. Y esta sería la ecuación 1. ¿Sí? Ya aquí lo podemos generalizar. Me podría yo hacer una iteratividad hasta la parcial de S entre A de N.
¿sí? El último coeficiente. ¿A qué sería esto? Bueno, igual que lo hicimos aquí, entonces ahora vamos a derivar parcialmente esto, pero ahora con relación a n, ¿verdad? Este AN de aquí. ¿Sí? Y entonces este AN de aquí, si tomo en la sumatoria, si lo tomo en este de aquí, ahora el coeficiente va a ser 2 veces, pero ahora la sumatoria va a ser x a la n de y. Y todo eso multiplicando a de 0 más a1 de x y más a2 de x al cuadrado y más en general más a de n x a la n, ¿sí? Menos y todo esto igualado con 0. Si meto este término aquí, entonces esto va a ser finalmente la sumatoria de x y, ¿sí? Contra esta a0, pues va a ser así. X a la n de a0, así. Más ahora este con este va a ser la sumatoria de xn más 1, ¿verdad? Porque aquí tengo yo xn y aquí tengo xy, entonces va a ser xn más 1 de y. ¿Sí? Recuerden que la sumatoria esta va de y igual desde 1 hasta n, ¿verdad? Todo esto multiplicado por a1. ¿Sí? Más, si quiero poner otro término, sería la sumatoria de x y a la n más 2, todo esto por a2. Y así nos vamos hasta el último término, que sería la sumatoria de ¿quién? De xy a la 2n, ¿sí? Porque tendríamos n más n. 2n de ¿quién? De a de n, ¿sí? Todo esto igualado con la sumatoria de xy a la n, y. ¿Sí? Estoy metiendo esta sumatoria de aquí, por esta y me va a dar esto de aquí, al pasarlo del otro lado, ¿sí? Y esta sería la enésima ecuación. A ver, ¿se entendió esto? Por ahí díganme, ¿por qué de este análisis algebraico nace todo lo demás, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta de esto de aquí? De este proceso. A ver, ¿lo entendieron? Luego se ve así medio nebuloso, pero es pura álgebra, ¿verdad? A ver, pregunto, ¿le entendieron? Por ahí díganme sí o no. Sí, profe. Sí se entendió. Sí, profe. Muy bien. ¿Quién más? ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense bien, ya tengo estas ecuaciones que están aquí. De estas ecuaciones la voy a llevar a su forma matricial, ¿sí? O sea, voy a hacer un sistema matricial de este sistema de m ecuaciones, ¿sí? Para que se vea más clarito. ¿Sí? Voy a poner aquí una división. Y si se fijan bien, la ecuación A1 va a ser, voy a ponerle aquí, así. Y esta ecuación A1, esta de aquí, las sumatorias son los coeficientes, ¿verdad? Y entonces yo voy a tener aquí m, luego aquí voy a tener la suma de x y, luego voy a tener aquí la suma de x y al cuadrado, ¿se fijan bien? Esta es la ecuación 1, y aquí tengo m, la sumatoria de xy, la sumatoria de xy al cuadrado, y así me voy, ¿sí? Entonces voy a tener aquí, así me voy, y voy a tener aquí la suma, que sería este término de aquí, de xy a la n, ¿sí? Voy a cerrar aquí la matriz, así,
Y luego el vector independiente, aquí, ¿quién va a ser el vector independiente? Pues los coeficientes que son las incógnitas, ¿verdad? Voy a tener aquí A0, luego voy a tener aquí A1, luego así me voy a ir hasta tener a AN, ¿sí? Y aquí pongo la segunda ecuación, que es esta de aquí. ¿Qué dice la segunda ecuación? Esta de aquí. Pues fíjense bien, dice que A de I por A0, ¿sí? Entonces este término de aquí va a ser la suma de XI, ¿sí? El siguiente va a ser la suma de XI, pero al cuadrado. Fíjense bien, aquí en la segunda ecuación, que es esta, aquí tengo el término XI al cuadrado, después XI al cubo, y así hasta n más 1. Entonces aquí voy a tener la sumatoria de XI al cubo. Y así se va hasta la sumatoria de XI a la n más 1, como está especificado aquí. ¿Sí? Bueno, si esto lo generalizo, voy a tener esta ecuación de aquí, la enésima, que va a ser la sumatoria de XI a la n. Entonces voy a tener aquí la sumatoria de XI a la n. Luego aquí va a ser la sumatoria de XI a la n más 1. Y luego aquí sería la sumatoria de XI a la n más 2. Y así se va generalizando hasta la sumatoria de XI a la 2n. ¿Sí? Que fue este de aquí. ¿Cuál sería el vector independiente? Bueno, aquí está. Y esto sería igual al vector independiente. ¿Y cuál es el vector independiente? Pues aquí está la ecuación 1, sería este de aquí. Luego este de aquí y luego este de acá. ¿Sí? O sea, tendríamos aquí la suma. ¿Sí? Es más, le voy a hacer así. Voy a llamarle a este T0 igual a la suma de las y. ¿Sí? Luego voy a hacer el T1, que va a ser la sumatoria, que sería la ecuación 2, este de aquí, XI, y. ¿Sí? Y así nos vamos hasta el último T, N, ¿verdad? Que sería igual a la sumatoria de XI a la N, y. Este sería el vector independiente. Entonces aquí está la forma matricial, ¿sí? Si lo compactamos un poquito más, vamos a decirle que este es S0, este va a ser S1, ¿sí? Este va a ser S2, y así nos vamos hasta esta Sn. Luego este y este es igual a S1, fíjense. Va a resultar esta matriz simétrica, ¿verdad? Si ven la diagonal principal, lo que está arriba en la triangular superior y la triangular inferior es lo mismo. O sea que aquí S1 es igual a S1. ¿Sí? Luego voy a tener aquí un S2. ¿Sí? Y luego tendría aquí un S3. Y así nos vamos hasta tener Sn más 1. ¿Sí? Si esto lo generalizo, voy a tener aquí Sn más 1. Este de aquí va a ser Sn más 2. Y así se va a ir. Este va a ser Sn más 3. Se generaliza hasta S2n. Y ahí está. ¿Sí? ¿De cuánto por cuánto va a ser la matriz esta? Pues va a ser de n por n, ¿verdad? Sí. Y aquí vamos a tener a 0, donde n va desde 0 hasta n, ¿verdad? O sea, sería n más 1. Pero aquí, cuidado, estamos empezando desde 0. Y aquí desde 0. Entonces, este es A1,
Y así nos vamos hasta tener a n. Todo esto va a ser igual a T1, T0, perdón, T1 y hasta Tn. Ahí está. ¿Sí? Este es de n y este es de n también. ¿Sí? Más compactamente tendríamos S que multiplica A igual con T. ¿Sí? Bueno, para no perdernos en el álgebra, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es resolver este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Este es un sistema de ecuaciones lineales donde las incógnitas, ¿quiénes son? Estas AES. ¿Sí? ¿Y qué representan las AES? Los coeficientes del polinomio, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado acá. Si yo quiero ajustar esta función a cada uno de los puntos, si es una función, una cuerda, les decía, irlo jalando lo más cercano a cada uno de los puntos, ¿sí? Pues yo debo, ese jalón para acercar a los puntos, me lo da los coeficientes estos de aquí. Entonces, el objetivo es determinar los coeficientes, ¿sí? Y con todo este análisis, los podemos encontrar resolviendo este sistema de ecuaciones. A ver, ¿se entendió? Sí, para no perdernos en la matemática, ¿verdad? En el álgebra. El objetivo es, entonces, encontrar este vector solución, las AES, que son los coeficientes que ajustan la función a cada uno de los puntos. Ese es el objetivo, ¿sí? Bueno, para hacer un poco más fácil el generar esta matriz que está aquí, esta matriz, fíjense, es una matriz de potencias de X, ¿sí? Entonces hay un truco ahí, utilizando la matriz de Van der Moor, ¿sí? La matriz de Van der Moor dice que yo tengo una matriz donde las filas representan las X elevado a potencia. Por ejemplo, aquí va a ser 1 porque la potencia va a ser 0, entonces va a ser 1. Luego aquí va a ser 1. Sí, es como si tuviéramos X a la 0, pero X a la 0 es 1. Entonces le ponemos 1, luego 1, y así se va hasta tener 1. La siguiente fila va a ser X a la 1, ¿sí? Aquí va a ser 1. Y si decimos que X es para cada punto, entonces va a ser aquí X a la 1. Lo voy a poner así. Este es X1, este es X2, de X3 a la 1, y así nos vamos hasta XM a la 1. ¿Sí? La siguiente fila va a ser al cuadrado, entonces este sería X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, ¿sí? Luego vamos a tener X3 al cuadrado, y así nos vamos con esto generalizándolo hasta X3N M al cuadrado. Si esto lo generalizo así, voy a tener aquí X a la N, ¿sí? Aquí fue a la 0 hasta la N de X1, X a la N de X2, X a la N de X3, y así nos vamos hasta tener X a la M de X a la N. A esta se le llama la matriz de Van der Moor de potencias. Bueno, ahora fíjense bien. La transpuesta de esta matriz, o sea, la matriz transpuesta, ¿a qué sería igual? Lo voy a poner aquí. Pues poner las filas como columnas, ¿verdad? Si poner esta fila como columna, esta fila que está aquí por columna y esta fila de aquí por columna, y así nos la llevamos. Entonces tendríamos algo así, 1,
1, 1 y puntos suspensivos y 1. El siguiente va a ser x1, x2, x3 y hasta xm. ¿Sí? El siguiente sería esta fila que está aquí, la tercera fila, esta de aquí, la pongo como columna y entonces va a ser x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado y aquí tendría xm al cuadrado. ¿Sí? Si lo generalizo esto, yo voy a tener entonces en esta columna esta de aquí. X esta de aquí la tendría x1 a la n, x2 a la n, x3 a la n y así nos vamos hasta xm a la n, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? Esta matriz de cuánto por cuánto es. ¿Cuántas filas tenemos? N, ¿verdad? N fila. Acuérdense que este es n más 1. Bueno, aquí lo voy a poner. Este es n más 1. ¿Sí? ¿Por cuántas columnas? Por m columnas. ¿Sí? Y aquí tendríamos, por lo tanto, m por n más 1. ¿Sí? Ahora fíjense bien, voy a multiplicar B por B transpuesto. O sea, estas dos matrices las voy a multiplicar. Y si las multiplico, va a ser esta fila por esta fila de aquí. ¿Cuánto me va a dar? 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1. ¿Qué me va a dar? Me va a dar M. ¿Sí? Estoy sumando m veces estos unos, ¿verdad? Y eso me va a dar este de aquí. Ahora, esta fila por esta de aquí, ¿qué me va a dar? Ah, pues me va a dar la sumatoria de xy, así. ¿Sí? Si ahora yo multiplico esta de unos por esta de aquí, ¿sí? Esta de aquí con esta de aquí, me va a dar la sumatoria, pero de xy al cuadrado. ¿Sí? Y ahora multiplico esta fila por la última columna. Esto me va a dar en puntos suspensivos la sumatoria de xy, pero a la n. ¿Sí? ¿Sí? Estoy esta por esta de aquí. Entonces va a ser esta sumatoria de aquí. Ahora, esta fila 2 por esta de aquí, ¿qué me va a dar para este de aquí? Ah, pues me va a dar en este término de aquí la sumatoria de xy. Si ahora multiplico esta por esta de aquí, pues x1 por x1 me da x cuadrada, x2 por x2, x cuadrada, y así se va. Entonces me va a dar la sumatoria de xy al cuadrado. Y si ahora multiplico esta por esta que está al cuadrado, pues me va a dar el cubo, ¿verdad? Entonces va a ser xy al cubo. Lo generalizo y voy a tener aquí la sumatoria de xy. Y fíjense bien, esta fila por esta de aquí, pues x1 por este x1 a la n, pues me va a dar n más 1. ¿Sí? Y así lo haría ahora con esta de aquí y con esta de aquí. Y aquí me daría entonces la sumatoria de xy al cuadrado, la sumatoria de xy al cubo, la sumatoria de xy a la cuarta, y así se va a ir la sumatoria de xy a la n más 2. Si esto lo generalizo, ahora voy a multiplicar esta última fila por esta última columna, ¿y qué me va a dar aquí? La sumatoria, ¿sí?, de esta por esta de aquí, pues me va a dar... Sería x a la n, bueno. Eso es xy a la n, ¿verdad?
esta por esta de aquí, y luego por esta y por esta, entonces me va a dar las sumatorias de x n más 1, de xy, y luego la sumatoria de x n más 2, de xy, y así se va. ¿Cuál va a ser el último término? X a la 2, n de y. ¿Sí? Esto nos daría. Ahora fíjense bien, en esta y en esta de acá arriba. Lo voy a reducir para que se vean las diferencias. Un poquito más. Ahí está. A ver si se ve. ¿Cómo es esta matriz que está aquí y esta de aquí? Esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo la ven? ¿Cómo son? ¿Alguien que me diga? Están iguales, ¿no? Eso es, ¿verdad? Es la misma matriz esta de aquí, haber multiplicado las matrices de Van der Moor de potencia. Me da la misma matriz. Quiere decir que si yo quisiera generar el sistema de ecuaciones, basta con que multiplique, primero, generar la matriz de Van der Moor, luego su transpuesta, y luego las multiplique y obtengo esta matriz de aquí. Entonces, yo puedo calcular cada una de las sumas individuales o puedo multiplicar las matrices de Van der Moor y su transpuesta. ¿Sí? De esas dos formas puedo yo obtener el sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Pues vamos a utilizar el método Van der Moor para generar esto de aquí. Y entonces, fíjense bien, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones lineales? Ya vimos nosotros cómo, ¿verdad? Esta que está aquí, yo la puedo representar así. Si utilizo Van der Moor, quiere decir que voy a tener B transpuesto, ¿sí? Y esto de aquí, es más, a esta le podemos llamar también S, ¿verdad? Es la misma, esta matriz y esta de aquí, la misma, esta de aquí. Y su aumentada, ¿verdad? ¿Cuál es su aumentada? Esta T de aquí. Y si a este le aplico el método de Gauss-Jordan, o Gauss-Jordan, ¿qué voy a tener de este lado? Pues voy a tener aquí la matriz diagonalizada, que es la matriz identidad, coma, y el vector TI modificado, ¿sí? Donde T' es la solución. ¿Sí? O sea, T de J va a ser igual a de J. Para toda J igual desde 0 hasta N. ¿Sí? Si le aplico el Gauss-Jordan, ya vimos el Gauss-Jordan, entonces ya podemos encontrar los coeficientes del polinomio. ¿Sí? Aquí nada más falta deducir a qué es igual T. Fíjense, T, aquí está T0 es igual a la suma, voy a poner aquí XI y YI. Pero para T0, este debe de ser 0, ¿verdad? Este debe ser 0 para que me dé este término de aquí. ¿Sí? Y luego T1 fue igual a la sumatoria de XI y de I. Y entonces aquí va a ser 1, ¿sí? Para que me dé este término de aquí. Voy a hacer el T2. ¿El T2 a qué sería? Pues la sumatoria, pero ahora de XI y este al cuadrado, de YI. Si lo generalizo entonces voy a tener que Tn va a ser igual a la sumatoria de XI a la N de Y. Para I igual desde 1 hasta M, ¿sí? Y de aquí puedo deducir que entonces T de J, si sustituyo a este 0, 1, 2, N como J, va a ser igual a la sumatoria de XI, pero elevado a la J, de Y de I. Para I igual desde 1 hasta M,
y para toda j igual desde 0 hasta n. A ver, ¿se entendió esto? Estas son las ecuaciones que tengo que computarizar, ¿verdad? Y aquí también. Con Gauss yo obtengo este de aquí. Y resuelvo entonces mi polinomio, ¿verdad? ¿Sí? Ya tengo resuelto mi polinomio porque ya conozco los coeficientes, ¿sí? Y si ya conozco los coeficientes, lo volvemos a repetir aquí. Si ya conozco los coeficientes, quiere decir que la función esta de aquí, que si la asemejamos a una cuerda, ya la jalé lo más cerquita a este P1. Ya la jalé la cuerda a este P índice 2. Ya la jalé al P índice 3, la jalé al P índice 4, y entonces ahí va como culebrita la función, pegándose lo más cercano a cada uno de los puntos. Y ese era el objetivo, ¿verdad? Ahora sí esta función representa cada uno de los puntos. Y ya puedo saber el comportamiento de los puntos, ¿verdad? Ya puedo saber cuáles son sus puntos críticos, ¿verdad? Si ya conozco la función, ¿sí? Ya le puedo hacer muchas cosas a la función para interpretarla para los puntos. ¿Se entendió el concepto? A ver, díganme. Aquí sí necesito que me digan si le entendieron al concepto. Díganme o háganme preguntas. Híjole. Ojalá y me hicieran preguntas para saber si le entendieron. Profe, honestamente yo me perdí en lo último. En lo último, esto de aquí, a lo mejor sí me fui rápido. No hay problema, ahorita lo repetimos. ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí se entendió? Encontramos nosotros el sistema de estas ecuaciones que me da este sistema matricial y que lo represento así. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Bueno, ahora para generar este sistema de ecuaciones y resolverlo, voy a recurrir a Van der Moor. Y Van der Moor dice que yo tengo una matriz de potencias. Varias x elevadas a la 0, las x elevadas a la 1, las x elevados al cuadrado, y así x elevado a la n. A esta se le llama la matriz de Van der Moor, de potencias. ¿Sí? Si yo la transpuesto, hago la transpuesta, entonces las filas las pongo como columnas. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? A ver, ¿hasta aquí se entiende la matriz de Van der Moor? Sí. Sí, es un recurso matemático. Ahora, si yo multiplico la matriz de Van der Moor por su transpuesta, fíjense lo que me da. Esta matriz. Y esta matriz son los coeficientes del sistema que queremos resolver, este de aquí. Entonces, la misma matriz. Entonces quiere decir que si yo multiplico la matriz transpuesta por la matriz de Van der Moor, me va a dar esta matriz de aquí. Y en el método de Gauss-Jordan, ¿se acuerdan? Nosotros resolvíamos la matriz aumentada. O sea, este vector independiente lo meto aquí adentro y me da esta matriz aumentada, esta de aquí. Que es lo que hacíamos en el método de Gauss y de Gauss-Jordan. Le aplicábamos a la matriz aumentada, que no es más que aumentar el vector independiente, a la matriz de coeficientes, y me da esto de aquí. ¿Sí? Es como si tuviéramos aquí S, T. ¿Sí? Esto es igual a esto. Si a esta le aplico el método de Gauss-Jordan, ya sabemos lo que hace Gauss-Jordan, hace unos y ceros en la triangular inferior y superior, y esa se llama la matriz identidad, y el vector independiente se me modifica. Esta modificación del vector independiente es la solución. ¿Sí? Cuando le aplicamos Gauss-Jordan y me da aquí la matriz de identidad triangulizada en ceros y en la diagonal principal diferentes de ceros, quiere decir que ya encontré la solución, porque este multiplicado por la identidad me da el mismo vector. ¿Sí? Entonces la solución quiere decir que voy a tener directamente que cada TJ es igual a AJ, cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Y entonces ya tuve aquí directamente, ¿sí? Esto de aquí, ya tuve aquí directamente al aplicarle Gauss-Jordan la solución.
¿sí? ¿Pero qué es T? Ah, pues T es el vector independiente este de aquí, ¿sí? Que lo obtuvimos de esto, ¿verdad? Bueno, voy a hacer la ecuación que puedo computarizar. El T0 es igual a esto, ¿sí? Aquí no hay X. Ah, pero si la X sí la elevo a 0, pues me va a dar el 1, que es este de aquí, ¿sí? Y me da directamente la sumatoria de Y. El T1, que es este de aquí, ahora tengo la X elevado a la 1, la XY. Aquí está la X elevado a la 1. Por Y es este de aquí. La T2 sería X elevado al cuadrado por la Y, esta sumatoria. El último Tn, que sería este de aquí, sería la XY elevado a la N, aquí está, por la Y. Entonces todo esto lo hago compacto con esta sumatoria de aquí. Este 0 es este 0 de aquí, este 1 es este 1 de aquí, que es la potencia, este 2 sería la potencia, N es la potencia, entonces si es J aquí, aquí sería J. Y ahí está. Esto lo podemos computarizar para terminar de generar la matriz aumentada, que es la que le meto el Gauss-Jordan y encuentro la solución. Eso es. A ver, ¿se entendió? Compañera, ¿sí se entendió? Que me Sí. ¿Sí? Bueno, si no, ahorita vemos un ejemplo y ahí se va a ver todavía más clarito. ¿Sí? Pero sí, estas ecuaciones es importante que sepan de dónde salen porque son las que metemos a la computadora, ¿verdad? ¿Sí? Este método que está aquí, pues fíjense bien, si yo tuviera 1.000.000 de puntos, no lo voy a hacer a mano esto, ¿verdad? Porque tendría 1.000.000 por 1.000.000 de ecuaciones que resolver. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos que meter a la computadora, ¿verdad? ¿Sí? Este método es el que se utiliza estadísticamente para predecir, por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia, para predecir los efectos de la pandemia en la población. Pues fíjense cuántos somos millones de humanos en la población. Bueno, pues esto lo meten a la computadora, ¿verdad? Y aquí se puede hacer una predicción de cuál es el comportamiento de esos puntos que representan los contaminados por la pandemia, ¿verdad? Y entonces saco su curva correspondiente y ya puedo predecir, ¿verdad? Aunque vean lo difícil que es predecir, ¿verdad? ¿Sí? De algo tan desconocido como es una pandemia, ¿verdad? Entonces, por más método científico que nosotros le apliquemos para predecir la pandemia, pues cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, pero aún así, nosotros vamos viendo cuál es el comportamiento que va teniendo la pandemia. Eso sí lo podemos saber, ¿sí? Predecir cuesta trabajo, extrapolar o predecir más adelante, pero sí sabemos cuál es el comportamiento de la epidemia. Y esta es la curva que presentan cada diario para ver el comportamiento de la epidemia, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que hacen, ¿verdad? Todo esto que hicimos es lo que se hace para ir viendo el comportamiento de la pandemia, ¿sí? Se obtiene esta curva de ajuste, ¿sí? Es lo que tienen ahí. Lo que nos presentan diario es una curva de ajuste, ¿sí? Y esto hay que meterlo en la computadora, ¿verdad? A ver, ¿se entendió? El objetivo, me interesa el objetivo, ¿sí? Ya la matemática no es problema porque ya cuando la manejen, pues ya se van a familiarizar y dicen, ah, bueno, sí, no hay problema, ¿sí? ¿Se entendió entonces el concepto? Sí, profe. Eso es, no hay preguntas más por ahí. Vamos a ver un ejemplito. ¿A qué hora son? Híjole, no va a alcanzar. Bueno, les voy a dejar de tarea que hagan un ejemplito y ya lo hacemos mañana aquí, ¿sí? Ejemplo. Y voy a ponerles uno sencillito para que ustedes lo apliquen, ¿verdad? Vamos a poner que en el laboratorio nosotros tenemos X y Y, ¿sí? Y voy a tener aquí N, el primer punto, cuando N valga 0. Y voy a decir que empezamos con 0 y 0. El siguiente punto va a ser aquí 1 y aquí que sea 1. ¿Sí?
El siguiente punto voy a ponerle que sea 2, y aquí le voy a decir que sea 2 también, ¿sí? Este es el número de puntos, ¿sí? Número de puntos. Y estos son los puntos, ¿verdad? Estos son los puntos. Bueno. Este va a ser 2 y vamos a poner que aquí tenemos 4. Y luego voy a tener aquí el punto 3 y voy a tener aquí que valga 3x. No confundir el valor de n con x, ¿sí? Estoy haciendo un ejemplito sencillito para que se vea todo el método esto y no se espanten, ¿sí? Porque luego ven aquí un montón de álgebra y entonces se espantan. Entonces, no. Es muy sencillito ya el método aplicado. Sí, aquí tenemos, voy a ponerle 9, ¿sí? Entonces, estos son mis puntos. Esos son mis puntos, ¿sí? Bueno, entonces, yo voy a proponer, o sea, aquí voy a proponer el polinomio, ¿sí? Proponer el polinomio es proponer su grado. Y voy a proponer un polinomio de grado 2. O sea que mi función f de x sea igual a a0 más a1 a la x más a2x al cuadrado, ¿sí? Este es un polinomio cuadrático, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues ver que esta función se ajuste a estos puntos de aquí. O sea, que se ajuste a y, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí, si yo lo graficara aquí y lo graficara así, tendría, voy a decirle que cada 2 cuadritos de estos que sea el 1, aquí es el 0, otros 2 cuadritos, aquí va a ser el 2, otros 2 cuadritos, aquí va a ser el 3, y este sería el 4. Y acá arriba voy a tener, sí, lo hubiera hecho más abajo. Bueno, puedo hacer esto aquí. Así. Y lo bajo. Doble no se bajó. Es que no agarré esta. La bajo. Y va. Esta. ¿Sí? Bueno, ¿por qué la bajé? Porque aquí, para cuando vale 0, entonces aquí tengo un punto de la función. Aquí hay un punto. Luego aquí, en este tengo el otro punto. Cuando x vale 1, aquí la y vale 1 también. Cuando x vale 2, voy a tener 4. Entonces voy a tener aquí, sí. La voy a bajar. No la voy a subir. Bueno. Y aquí ya no me coincidió con este. Es más, lo voy a quitar. Porque eso es importante, ¿sí? Lo corto y voy a poner aquí. Lo voy a poner exactamente ahí. Así. Entonces, este es 1. El 2 serían 4. 1, 2, 3, 4. Sería ese punto de ahí. ¿Sí? El 3 sería 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese punto de ahí. Entonces, fíjense, yo tendría una función más o menos así, ¿ya? Que pasa por los puntos. ¿Sí? Esta es una función parábola, ¿verdad? Esta sería la función f de x. ¿Sí se ve? Entonces yo tengo que ajustar. No, esta no es x. Esta es la función y, ¿verdad? Esta de aquí.
Ahora yo tengo que acercar esta función a esta y de aquí. ¿Cómo la acerco? Pues voy a hacer que una función pase lo más cerquita a estos puntos. ¿Cómo? Calculando estos coeficientes. ¿Sí? Bueno, de tarea entonces, tarea, encontrar A0, A1 y A2. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, generan este sistema de ecuaciones, ¿va? ¿Cómo? Multiplicando Van der Moor por su transpuesta, y lo que les resulte lo meten al Gauss-Jordan, o sea, le aplican a mano ustedes el Gauss-Jordan, lo hacen a mano todo, y encuentran el vector solución, ¿sí? Ya teniendo los coeficientes, ya le hicimos, ¿verdad? Ya conozco este coeficiente, este de aquí, por lo tanto, el polinomio, ¿sí? O sea, paso 1, generar, bueno, leer datos, ¿verdad? Voy a poner aquí, leer datos. Paso 2, proponer polinomio. Paso 3, generar la B de Van der Moor, ¿sí? La matriz de Van der Moor con estos datos. 4, transponer, ¿sí? Encontrar la transpuesta. 5, hacer el producto B por B transpuesto, que esto es igual a S, ¿sí? 6, calcular las T's, ¿sí? Las T's J, ¿sí? Y eso le llamamos nosotros T. 7, generar matriz aumentada, o sea, generar S, T, ¿sí? Esta es la matriz aumentada. El vector independiente es agregarlo a la matriz S, y esa es la matriz aumentada. 8, resolver por Gauss-Jordan, ¿sí? Y 9, obtener los coeficientes, ¿sí? Los AJ. Y 10, generar polinomio, ¿verdad? Polinomio. Y entonces comparar aquí en la tabla esta, la función f de x y esta de aquí, cómo es contra la y, o sea, comparar la y contra esta f de x y, ¿sí? Y ya vemos qué tanto se alejó. Y entonces ahí hay que sacar una estadística, ¿verdad? Que lo vemos la siguiente clase. Cómo es la desviación estándar, ¿verdad? A ver, ¿se entendió todo lo que van a hacer? Estos puntos que están aquí que les enuncié es lo que van a aplicar a este ejemplito de aquí. Y si no, lo hacemos mañana, pero háganlo de tarea, ¿sí? ¿Se entendió? A ver, díganme, sí, no. Sí, profe. Eso es. Sí, profe. Háganlo a mano, ¿verdad? Todo a mano, ¿sí? En su cuaderno. Bueno, ahí le dejamos. ¿Alguien llegó? Yo, profe, yo llegué tarde. Apellido. Rosales. Rosales. ¿Quién más? Yo, profe, Olivares. Apellido. Olivares. ¿Quién más? Yo, Aranda. Aranda. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Le copiaron? Sí, profesor. ¿Le sacaron foto? A ver, si no. No. Sáquenle foto, pues si no, pues ¿qué van a hacer? Allá sí, sáquenle foto. ¿Sí se ve? Sáquenle foto. Ya, profe. Les paso para acá. Sáquenle foto. ¿Ya?
Sáquenle foto. Ahí está. Sáquenle foto. ¿Ya? Sáquenle foto. Aquí lo voy a reducir un poquito. Un poquito más. Ahí, sáquenle foto. Ahí. Sí, bueno, si no, lo hacemos mañana, pero háganlo de tareas y me interesa que hayan entendido el concepto. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, profesor.